Hoy nos encontramos con el señor Camilo Calderón, actual representante del corregimiento de San José, distrito de San Carlos, quien nos contará parte de la invasión en 1989. Señor Camilo, ¿podría presentarse y contarnos un poco sobre usted y su vida antes de la invasión de Panamá en 1989? Cómo no, con gusto. Camilo Calderón Bellido. Vengo de una familia muy humilde, éramos 8 hermanos. Trabajamos desde muy pequeños. Yo me dedico en los primeros tiempos a todo lo que eran las obras sociales aquí en este corregimiento, a grupos deportivos, de salud, de la iglesia, de todo esto. Yo formé parte y formé esos grupos. Me dediqué todo el tiempo desde los 14 años en eso. Pero ya, pues por supuesto, ya entre los 21 años por ahí, trabajé en la empresa privada. El Club de Golf de Coronado, desde los 21 años. Y así que me dediqué todo tiempo a esto. Sin embargo, trabajando, formé parte del grupo sindicales en el trabajo para defender a mis compañeros. Así que prácticamente dediqué toda esta vida en la parte social, de ayuda de una manera u otra, tanto a mi comunidad como donde trabajaba. Muchas gracias por la presentación. ¿Dónde se encontraba y qué estaba haciendo en el momento en que comenzó la invasión? Bueno, yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando porque ese día habíamos visitado la capital, en Panamá, y llegamos a compras para Navidad, porque estamos celebrando las posadas aquí de la iglesia. Pero terminado eso, yo entraba a las 12 de la noche a trabajar de seguridad. Y yo me fui a trabajar, sin embargo, en la noche, es decir, amaneciendo para amanecer hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, como no sabíamos que eso iba a ocurrir ni nada, esto prácticamente nos cogió de sorpresa. Porque lo único que yo puedo decir que escuché, porque no teníamos ni siquiera radio ahí, porque teníamos lo que se nos había dañado en el trabajo y no nos percatamos de nada. Escuchamos como un estruendo por un poquito lejos. Nos imaginamos después que fue cuando bombardearon la base de acá de Ribato, que era lo más cerca aquí de nosotros. Pero ya nos dimos cuenta fue después, porque en la mañana que salimos fue que nos dimos ya viendo las noticias, cuando llegué a la casa, de todo lo que había pasado y que había pasado durante la noche. Pero nosotros ya de ahí entonces seguimos hablando ya acerca de lo que había pasado, aunque sí estábamos esperando que eso podría ocurrir, porque ya incluso ya los Estados Unidos había hecho una serie de cosas porque estábamos batallando contra el gobierno militar. Y entonces a los Estados Unidos había puesto cerco económico, ha hecho una serie de cosas y no se había logrado que entregaran pues la rienda del país, sino que seguía ya se vislumbraba un choque entre ya ciudadanos y el gobierno, y todas estas cosas ya se percataban, pero no sabíamos que en realidad eso iba a ocurrir esa noche. Y en este caso, viendo ese escenario que usted vivió, ¿cuál fue su primera reacción cuando se enteró que estaba pasando la invasión? Bueno, la reacción fue la de casi todo el área, porque como no lo esperábamos, nos quedamos todos sobre el lugar, pues el lugar nuestro, como así estático, o sea, sorprendidos, que no sabíamos ni siquiera qué íbamos a hacer. ¿Ves? Y entonces mucha gente solamente comentaba y decían, porque los medios de comunicación empezaron trabajando, pero ya entre las 10, 11 de la mañana ya fueron suspendidos, o sea que fueron intervenidos entonces ya por el gobierno americano, y
y todo lo que era medio de comunicación, todo eso lo pararon, lo paralizaron. Así que seguimos, que escuchábamos eran las emisoras extranjeras, ¿ves? Y nos damos cuenta de lo que estaba pasando y de las imágenes que ellos pasaban. Pero ya acá prácticamente había un Radio Nacional que empezaba a transmitir todas estas cosas, pero hasta las 11 de la mañana ya no siguieron. Lo que ellos estaban era llamando a los grupos que tenían organizados, como los CODEPADI, grupos civiles, y esto pues que ellos tenían que para defender a la patria, pero era para defender precisamente la cuestión del gobierno, porque antes ya se había dado que el general Noriega incluso había declarado la guerra a los Estados Unidos. ¿Ves? Así que todo eso se estaba dando porque había algo de incertidumbre, pero en realidad no sabíamos qué iba a pasar en ese momento y todos quedamos fue en esta área paralizados sin saber por dónde coger. ¿Ves? Entonces así fue lo que lo tomamos casi todos. Y algo muy interesante de conocer la parte comunitaria, cómo afectó la invasión su vida diaria y la de su familia en ese entonces. Bueno, le afectó en muchos, no tanto la familia mía, porque aquí casi todos en el área en ese tiempo somos la mayoría de familias, uno y otro, ¿no? Teníamos ciertas relaciones de muy cerca, pero algunos se vieron afectados primeramente porque a la hora de lo que era la alimentación, la educación, todo eso se paralizó, porque ya la gente ya no fueron a la escuela, ya no fueron a trabajar. Los comercios pues dejaron de recibir a las personas. Sin embargo, por suerte fue muy poco tiempo, porque el comercio con 1 o 2 días pues ellos abrieron nuevamente, ¿ves? Así que acá la economía, por supuesto, ¿no? Pero había algo bueno de que todavía en ese tiempo había muchas personas que producían su alimentación. Y la playa esta nos sirvió de mucho, porque nos íbamos allá a la playa, ¿ve? A buscar lo que eran las almejas, los tiones, buscamos camarón, pescado, todas estas cosas, ¿ve? Y la demás se produjo porque se trabajaba mucho todavía la agricultura. Y así que teníamos el arroz, la yuca, el ñame. Así que en este caso, en esa parte pudimos apoyarnos con eso, ¿no? Pero claro, no había tanta gente todavía trabajando en otros lugares, así que, pero sí afectó un poco, pero la gente no estaba tan entregada a eso psicológicamente. Sin embargo, sí había grupos que les afectó un poco hasta de salud.